Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:11, déjenme poner a Johncito por acá. Ahí está Johncito. Ya, nuestra figurita de la primera hora. Gracias. ¿Cómo le va, señora Belkis? ¿Todo bien? Bastante bien. ¿Todo bien? Muy bien. El miércoles. Hagamos el esfuercito porque mañana ya es el último día laboral de la semana, viernes, feriado. ¿Ya se pegó la fanesca o no? No, me pegué en los cangrejos este fin de semana. No, ya me hace falta una fanesquita. Yo sí le hago, yo soy fanesquero, pero todavía no me pego la fanesca. Bueno, pasemos de la fanesca de Semana Santa a la otra fanesca, la fanesca jurídica, porque resulta que es muy controversial el tema. Y yo les decía el día lunes, yo en lo personal no he comentado el fondo jurídico porque no soy abogado y por eso acudo a los especialistas, y hoy en nuestro debate, en nuestro espacio informativo, vamos a conversar con dos abogados que saben lo que nosotros los periodistas no sabemos. Ellos tienen sus visiones, obviamente cada uno tendrá su visión desde el punto de vista jurídico sobre los episodios del último fin de semana. El doctor Joffrey Campaña está conectado con nosotros, le envío un abrazo a la distancia al jurista guayaquileño que nos atiende telemáticamente, e igualmente el doctor Luis Fernando Molina, que también telemáticamente nos atiende. A los dos les quiero agradecer por la gentileza de haber aceptado esta invitación esta mañana para conversar sobre el tema del ex vicepresidente Jorge Glass. Quiero empezar con Luis Fernando Molina, que lo tengo ahí, lo ve en la pantalla. Vamos primero con un criterio general y luego le pediré lo mismo a Joffrey Campaña. Doctor Molina, ¿fue legal, constitucional, apegado a derecho, el fallo de un juez de la parroquia Manglar Alto de conceder el recurso de habeas corpus a favor del ex vicepresidente Jorge Glass? Luis Fernando Molina, bienvenido. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Un gusto, Belkis, de estar aquí. A todos los que nos siguen a través de Radio Sonorama a nivel nacional, un gusto también poder compartir este panel con el doctor Joffrey Campaña. Bueno, me parece que es importante en ese sentido tener en consideración que a partir de la sentencia de la Corte Constitucional del año 2019 se establecen dos modalidades o dos tipologías de habeas corpus. El primero, que tiene que ver con el habeas corpus reparador, donde el bien jurídico es la libertad, y el segundo, que tiene que ver con el habeas corpus correctivo, es decir, donde está en juego la libertad personal vinculada a la integridad física de los ciudadanos privados de la libertad, básicamente como lo ha dicho la Corte, y creo que en este segundo caso es donde se enmarca la situación del ciudadano Jorge Glass. En ese sentido, uno de los elementos del habeas corpus correctivo es básicamente cuando exista una afectación a la integridad física, y la Corte Constitucional dentro de ello ha determinado básicamente que cuando se pone en riesgo la libertad personal y la integridad personal, básicamente bajo algunos o bajo ciertos análisis se podría otorgar el habeas corpus, teniendo en consideración que en esto lo que busca es precautelar la integridad física. Recordemos que el ciudadano Jorge Glass, el 31 de diciembre del 2019, fue objeto de otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que posteriormente también han existido informes médicos que daban razón de su situación de salud, y básicamente la incorporación como su pertenencia a un grupo de atención prioritaria por tener una enfermedad rara o catastrófica, evidentemente son los elementos que configurarían el análisis del habeas corpus en el marco de lo que hace un par de días publicó el Consejo de la Judicatura, cómo se desarrolló la audiencia. Entonces creo que en ese marco podríamos aperturar básicamente el poder plantear la línea de lo que significó el habeas corpus como una medida constitucional encaminada básicamente a precautelar la integridad física, la integridad y la libertad y la libertad personal del ciudadano Jorge Glass en el marco de lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos. Correcto, Luis Fernando. Doctor Campaña, buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. La pregunta en la misma línea respecto de la legalidad del habeas corpus a favor de Jorge Glass. ¿Coincide con los criterios de Luis Fernando Molina? Buenos días, doctor. Belkis, buenos días. Fabricio, un abrazo también a los tiempos. Doctor, qué gusto, buenos días. Doctor Molina, Fernando, un gusto también.
Para mí lo que se ha resuelto en la Corte, a la Corte de Justicia me refiero en su generalidad, por un juez de manga alto, es una barbaridad de orden jurídico. Para mí lo que se ha hecho es el desvío, la descomposición, la manipulación de una institución jurídica fundamental en cualquier Estado democrático. Cuando los Estados democráticos regulan el habeas corpus como institución jurídica de protección de libertades y por supuesto de la integridad, lo hacen bajo ciertos parámetros, bajo ciertos requisitos, bajo ciertos esquemas. En el caso del ex vicepresidente, estos esquemas han sido destrozados. Ha habido una manipulación absoluta del sistema de protección, degenerándolo, y además se ha dictado en una franca, evidente violación de la última sentencia de la Corte Constitucional que establece regulaciones de orden general. Es decir, la sentencia que cita Fernando del año 2019 no es la última sentencia de la Corte. La última sentencia es del 26 de marzo del 2021 y es justamente la número 365-18. Y esta sentencia, que contiene de alguna manera la interpretación constitucional y las normas de aplicación del habeas corpus, ha sido groseramente violada por el juez de manga alto. Entonces, como primer tema a tener en cuenta, la institución del habeas corpus es sagrada y hay que respetarla. Hay que ajustarla en los términos que la Constitución contempla y así aplicarla, y hay que hacerlo además siguiendo la interpretación obligatoria y mandatoria de la Corte Constitucional de marzo del 2021. Por tanto, no se trata de la institución del habeas corpus como tal, se trata de la degeneración de su aplicación, como vamos a analizar en los próximos minutos. Muy bien. Luis Fernando Molina, su comentario sobre esta reflexión crítica del doctor Campaña sobre la naturaleza del habeas corpus. A ver, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional, lo que ha dicho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional recuerda que los derechos que protege la acción de habeas corpus no deben ser comprendidos, primero, como comportamientos estancos, sino en su integralidad. Luego, la Corte Constitucional determina que existen dos tipos de bienes jurídicos protegidos dentro de ello. Por un lado, la libertad, básicamente en el habeas corpus como nosotros lo conocemos, es decir, cuando busca tutelar una detención ilegal, ilegítima, no se tiene conocimiento respecto del paradero de una persona y estamos frente a una detención ilegal. Y el segundo, insisto, el correctivo, cuando está en riesgo la integridad física. Este segundo elemento, que hace referencia básicamente al habeas corpus correctivo, establece básicamente dos circunstancias. Cuando se está cumpliendo la pena, básicamente, que es donde estamos nosotros encasillados. Dentro de eso, las reglas de la Corte Constitucional establecen un camino antes de llegar nosotros básicamente hacia la interposición de una medida alternativa a la prisión cuando se encuentra en el cumplimiento de una pena. El primer camino es básicamente las medidas de protección a la integridad física sin que eso signifique una pena alternativa. En el caso del ciudadano Jorge Glass, el 31 de diciembre del año 2019 se le otorgó medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que respondió el Estado en el informe que está la Comisión Interamericana? Ya el Estado respondió y dijo, no puedo otorgarle medidas alternativas a la prisión preventiva al ciudadano Jorge Glass, sino que lo que corresponde es tomar medidas correctivas básicamente para garantizar la integridad física y psicológica y mental del ciudadano Jorge Glass, que ya para el 2019 tenía informes psicológicos e informes médicos que hacían entrever básicamente la afectación psicológica y sobre todo la existencia de una enfermedad catastrófica rara degenerativa que en las condiciones en las que estaba evidentemente atentaba a su salud. Pero por ejemplo, antes de la crisis carcelaria. Por ejemplo, doctor, esto concluyo. Dele, doctor, dele. Con esto concluyo. Una vez que el Estado ecuatoriano le remitió a la Comisión Interamericana y dijo, voy a tomar medidas para precautelar la integridad física, y se determinó que estas medidas son insuficientes, las mismas reglas de la Corte Constitucional establecen que en determinados casos, frente a esta ineficacia,
lo que correspondería son medidas alternativas a la prisión. Pero ojo, medidas alternativas a la prisión que no implican en ningún momento que se esté saltando, que se esté contraviniendo la sanción. La sanción penal existe. Lo que se busca es que el derecho penal cumpla con que la prisión es la última ratio y básicamente antes de llegar a la medida alternativa dispuesta, que es el arresto domiciliario, porque no ha salido libre, ya el Estado ecuatoriano transitó por todas las reglas establecidas por la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional y cada una de ellas determinó el Estado que era insuficiente. A eso se agrava la crisis carcelaria que en las propias reglas de la sentencia determinan que cuando existe violencia psicológica o cuando existen amenazas, básicamente también son susceptibles de análisis vía habeas corpus para garantizar que la integridad del privado de la libertad. Yo lo que le quería añadir, doctor Molina, es que ayer en este espacio dialogamos con el consejero presidencial Diego Ordóñez, que él en cambio cuestionaba la parte cualitativa de los informes médicos e incluso cuestionaba la imparcialidad de los médicos, es decir... El vínculo que tenía claro, en este caso con el... Hablaba de un tema de vínculos. ¿Cómo podemos garantizar la imparcialidad del criterio médico que sirvió como referencia para conceder el habeas corpus al ex vicepresidente Glass? Doctor Molina. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer referencia a una situación que también escuchaba a través de algunos análisis que se hacían. Y lo primero que me parece importante es romper el mito de lo que se decía inicialmente, de que los médicos estuvieron el día del habeas corpus predispuestos a dar su testimonio. ¿Por qué? Porque, insisto, hace 2 días el Consejo de la Judicatura publicó a través de su página institucional en una de sus redes sociales el contenido de la audiencia y la lectura del acta de audiencia del habeas corpus, y ahí se hace referencia, por ejemplo, al hecho de que la conformación de la Comisión Técnica Médica responde a los criterios o recomendaciones y compromisos que estableció el Estado ecuatoriano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este informe 060 tiene fecha noviembre del 2021, que adicionalmente hubo una visita in situ, in locum, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que determinó básicamente que las alegaciones en cuanto a la salud física y mental del ciudadano Jorge Glass básicamente corría riesgo y que tenían esa situación. Entonces me parece importante tener en cuenta que no es únicamente el testimonio dado dentro del habeas corpus, es un informe técnico básicamente hecho en noviembre del año anterior, pero que también guarda concomitancia con la información, con el análisis realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al momento del otorgamiento de las medidas cautelares. Entonces me parece que esos son elementos importantes y sobre todo que en el procedimiento establecido por el habeas corpus existe el momento procesal oportuno para que tanto SNAI, Ministerio de Gobierno y la Comandancia de la Policía como entes que comparecieron al habeas corpus pudieran establecer el principio de contradicción y oponerse a los informes. Sin embargo, dentro de la misma acta de audiencia determinan que no existe oposición y que dan como válidas las alegaciones correspondientes. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que comenzar básicamente a hablar con lo que el doctor Campaña coincidirá conmigo, más allá de las especulaciones, con la verdad procesal, es decir, con los hechos comprobados y con los hechos que precisamente establecen, porque de lo contrario podríamos entender que cada situación o cada acto que se lleve a cabo y que en el cual no cumpla o no satisfaga la línea de la opinión pública pueda culparse básicamente a influencias o a falta de independencia. Me parece que ahora deberíamos hablar en el marco de lo que significan los hechos comprobados, el proceso de habeas corpus y cómo se ha ido dando. El momento oportuno de la alegación sobre el tema del informe creo que existió en ese momento, pero ojo, el informe parte de una comisión técnica conformada por médicos nacionales, incluso extranjeros, pero avalada precisamente por el Ministerio de Salud. Entonces creo que eso también debe llevarnos a verificar precisamente cómo se puede contrastar la información del informe con los antecedentes médicos que también tenía el ciudadano antes de la emisión de esto en diciembre del 2019, cuando estuvo la Comisión Interamericana.
Correcto, doctor Molina. Doctor Campaña, justamente ya que hemos abordado este punto relativo al informe sobre el estado de salud y demás, sí quisiera detenerme un momento para consultar en este sentido. ¿El Ministerio de Salud en efecto avala estos informes? ¿Cómo hacer para que estos informes o su imparcialidad luego no queden en entredicho, como se dijo el día de ayer en una entrevista aquí en esta misma estación? Belkis, permítame, yo puedo responder su pregunta sin ningún problema, pero me parece que esa pregunta debe ser entendida en un contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Y si me permite lo explico brevemente. Dele, doctor. Miren, hay dos tipos posibles de acciones que pueden tomar los jueces en una acción de habeas corpus. Y hay que diferenciar claramente. Cuando están detenidos ilegalmente, sin sentencia ejecutoriada, y segundo, cuando están detenidos por una sentencia ejecutoriada, es decir, cumpliendo una pena. Cuando están cumpliendo una pena, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Me permito citar porque esto es fundamental. Dice que si existen violaciones a la integridad personal, el juez deberá dictar inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger la integridad personal. Es decir, el principio general es, si hay una persona que está privada de libertad con sentencia ejecutoriada y hay afectaciones a su integridad, hay que tomar las medidas para resolver esas afectaciones. Bien, ¿cuáles son esas medidas que se pueden tomar? Y esta es la parte fundamental. La propia Corte señala lo siguiente. En este caso, cuando está privado de libertad y cuando hay estas afectaciones a la integridad, las medidas deben ser aquellas para proteger eficaz e integralmente la integridad de la persona. Entre otras medidas, puede disponer la atención inmediata y permanencia en un centro de salud hasta su recuperación, el traslado a otro centro de privación de libertad, la custodia personal, protección a familiares, requerimiento de informes, etc. Es decir, cuando tenemos una persona que alega estar afectada en su integridad por un tema de salud, lo que puede hacer el juez es enviarlo a un centro de recuperación, a un centro médico, se recupera y regresa a la cárcel. Es decir, no se puede ordenar la libertad, está prohibido. No obstante, la misma sentencia, en el renglón siguiente, señala el caso de excepción, en el que sí se puede ordenar la libertad. ¿Cuál es este caso? Dice la sentencia textualmente: excepcionalmente, en casos de personas privadas de la libertad, con condenas, acuérdense los sentenciados, con condenas por delitos que no revistan gravedad. Yo me pregunto, primer tema, cohecho, millones de dólares entregados por Odebrecht, porque por eso fue sentenciado. ¿No reviste gravedad? Continúo. Excepcionalmente en los casos de personas privadas con condenas que no revistan gravedad, no generen riesgos o potenciales daños a víctimas por violencia de género, etc. O no provoquen conmoción social. A mí me van a decir que el caso del señor Glass no provoca conmoción social. El país se cae en la pobreza. Y estos señores se llevaron el dinero. Se lo llevaron, se lo embolsaron. No genera esto conmoción. Esto genera una enorme conmoción social, no solo en Ecuador, en todo el mundo. Pero sigamos con lo que dice la sentencia. El juez de garantías, acuérdense, en casos en que no provocan conmoción social o en delitos que no revisten gravedad, el juez podrá disponer medidas alternativas a la privación de libertad. Es decir, puede hacerlo, exceptuando esos casos. ¿En qué casos? En graves casos de indefensión, aquí no hay ninguna indefensión. Violaciones reiteradas a la integridad personal, aquí no hay ninguna violación reiterada. Y además, situaciones de vulnerabilidad, tales como situaciones de adolescentes, personas con discapacidades, personas que padezcan enfermedades catastróficas, siempre atendiendo al caso concreto. Es decir, no solamente que esta resolución viola la prohibición porque el delito causa conmoción social, el delito es grave. Y además el señor Glass no es adolescente, no es discapacitado, ni tiene una enfermedad catastrófica. Es decir, una enfermedad catastrófica, estamos de alguien postrado, muriéndose, secándose por un cáncer, o que tiene un SIDA en su etapa terminal. El señor Glass, el Ecuador entero lo ha visto. Ha salido con arete, con un nuevo tratamiento para su pelo, probablemente tratamientos del rostro, caminando perfectamente, se ha subido a tarima, ha dado discursos. Perdónenme, tomadura de pelo nacional, en la cara se han reído de los ecuatorianos. Entonces, en ese contexto, Belkis,
contesto su pregunta. Los informes médicos. Sí, señor, se han hecho informes médicos. Que los informes médicos fueron avalados por funcionarios o médicos del Ministerio de Salud. Sí, señor. Y ahora resulta que los funcionarios del Ministerio de Salud son santos. Que no sabemos los ecuatorianos cómo funciona en general el Ministerio de Salud. ¿Acaso no sabemos que hay una enorme corrupción en el Ministerio de Salud? Y ahora, mencionando lo que decía Fernando, que fue avalado durante la audiencia, porque le preguntan al director o al representante de la cárcel y del SNAI, ¿tiene usted algo que objetar? ¿Quiere preguntar? No, yo no tengo nada que decir. Evidente complicidad de funcionarios corruptos. Pero además de eso, ¿quiénes son los funcionarios que estuvieron presentes? Estuvo un representante, abogado, de quinta categoría, no por menospreciarlo a él, sino por la categoría en el ministerio. No dijo absolutamente nada. ¿Se refiere al representante del Ministerio de Gobierno? El representante del Ministerio de Gobierno. Quien no era parte procesal, dijo ayer Diego Ordóñez. O sea, quien no era parte del proceso. Y estuvo el representante de la policía. Ninguno de los dos dijo nada. Y lo que diga el señor Ordóñez y lo que diga el señor Jiménez es una tomadura también de pelo, porque ellos son parte del acuerdo político que existe, indudablemente, entre el correísmo para que salga Glass. Tanto existe ese acuerdo que ya se anunció, pues la Corte Nacional acaba de decir en un auto que se acoge el recurso de revisión presentado por Alexis Mera, que es el siguiente del combo del pacto, y en una situación impresionante, dice la Corte, envíese el expediente de manera inmediata, con la celeridad que el caso requiere, para que se haga el sorteo y la consecuente convocatoria. Oiga, doctor, pero se supone que los delegados del SNAI, del Ministerio de Gobierno, de la Policía, estaban facultados para actuar en la audiencia, me imagino, porque, digamos... Sino, ¿cuál era el motivo de su presencia claro, en la audiencia, en la diligencia como tal? O sea, a mí se me llama la atención, como lo publicó Diario El Comercio, revisando justamente el resumen de la audiencia, que dijeron, no tengo nada que objetar. Y claro, ahora se dice que hay una discusión sobre si estaban o no facultados para actuar. Yo me imagino que sí o no, doctor. Mire, en esta audiencia fueron convocados, fueron notificados por el juez y por tanto, al formar parte de la audiencia, tenían capacidad legal para intervenir y para oponerse a esta barbaridad jurídica que iba a resolverse. No lo hicieron, fueron cómplices. Y ellos, cuando van y se termina la audiencia después de haber guardado silencio, y permiten que el juez dicte esta decisión, ni siquiera apelan durante la sentencia que tenía que hacerse en ese momento. Es decir, cuando el juez pronuncia oralmente su sentencia, en ese momento tenía que haber apelación. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tenían instrucciones de no hacerlo. Y cuando inmediatamente después se firma una boleta de excarcelación solo por un secretario y se envía al SNAI, el SNAI de manera diligente en fin de semana permite la salida. Esto no ocurre en ningún otro proceso de habeas corpus del Ecuador. Y además, un caso tan sonado que ya era público, ustedes me van a decir a mí que el presidente de la República no sabía. Ustedes me van a decir a mí que el director de la cárcel permite la salida de Jorge Glass, sentenciado por cohecho, caso Odebrecht, que ha causado conmoción social sin haber consultado antes al ministro de Gobierno, y el ministro de Gobierno con toda certeza al presidente de la República. ¿Qué hacemos con el caso Glass? ¿Lo dejamos salir? ¿No lo dejamos salir? ¿Cuestionamos la decisión? ¿Buscamos en la orden de salida las ilegalidades para oponernos a esta barbaridad? Pues no lo hicieron, porque todo esto forma parte de la manipulación perversa de una institución sagrada como es el habeas corpus para intereses políticos. Y eso no está bien, no está bien. Ningún ecuatoriano de bien puede aplaudir esta situación. Correcto. Luis Fernando Molina, si de un tema de salud se trata, pregunto yo, ¿por qué ahora y por qué no haberlo hecho antes? Me refiero al tema del recurso y que finalmente tuvo el resultado que tuvo. Y lo pregunto porque es inevitable caer en esta discusión o esta interpretación que se ha dado en el sentido de que todo fue fruto de lo que ocurrió en su momento con la reforma tributaria. El bloque legislativo de UNES actuó como actuó en la Asamblea y ahora tenemos la concesión del recurso como tal que favoreció a Jorge Glass. ¿Por qué no haberlo hecho antes?
Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta algunos elementos. Quiero comenzar puntualizando. El doctor dice básicamente que en la sentencia de la Corte Constitucional habla de delitos que no generen riesgo, pero hay que leerle integralmente a lo que dice la sentencia. Delitos que no generen riesgo a la vida de la víctima. Por tanto, tenemos que circunscribirnos al bien jurídico protegido, porque no podemos hacer nosotros una interpretación extensiva. No es ni el doctor Campaña, no soy yo el que tiene que determinar qué genera o qué no genera, qué delito genera o no genera riesgo de conmoción social. Tenemos que atenernos al Código Integral Penal a ver cuáles son los delitos que tutelan un bien jurídico protegido que generan conmoción social. Es decir, no estamos frente a una interpretación extensiva del derecho penal, porque si no, evidentemente estaremos a lo que el juzgador determine, y no nos olvidemos que en derecho penal no podemos hacer una interpretación extensiva. Y hablo de la verdad procesal, hablo de las reglas de eso, porque ahora voy a responder precisamente la vinculación con la parte política. Mire, Belkis, es importante lo que se acaba de decir, porque el 31 de diciembre del año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares al ciudadano Jorge Glass y solicita que el Estado ecuatoriano tome medidas alternativas a la prisión como sanción penal. La pregunta es, desde el 31 de diciembre del año 2019, ¿por qué no se cumplió las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y ahí me dirán, es que lo que pasa es que la línea de las medidas cautelares no son vinculantes para el Estado ecuatoriano, pero de riesgo estaba básicamente ya la integridad física del ciudadano Jorge Glass. Luego, ¿por qué no se resolvió el habeas corpus que fue presentado posteriormente, también en la Tacunga, donde ahí lo presentó el ciudadano Jorge Glass, haciendo referencia precisamente al informe o al incumplimiento de medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Tercero, si es que ya existió el 21 de noviembre un informe médico que determinaba el riesgo de integridad física, que a eso se sumaba precisamente esta situación del problema penitenciario, que ponía en riesgo la integridad, incluso con amenazas de muerte, según obra en el proceso, según está en el acta que fue leída, insisto, públicamente por el juez de Manglar Alto. Entonces, básicamente, ¿por qué no se otorgaron estas medidas alternativas? Y que no impliquen una medida alternativa de arresto domiciliario. Y aquí me permito remitir y me permito leer lo que dice el informe de la respuesta que dio el Estado ecuatoriano frente a esta situación del ciudadano Jorge Glass a la Comisión Interamericana, antes de diciembre del 2019. Sin perjuicio de lo anterior, el juez habría dispuesto como medidas cautelares para prevenir posibles riesgos consistentes: 1. Permitir la presencia de médicos especialistas. 2. Equipar de dispensario médico. 3. Facilitar y coordinar el ingreso oportuno de toda la medicación requerida. 4. Dar atención prioritaria en caso de existir emergencia o requerir cirugía, realizando también todos los trámites necesarios. 5. Que expertos ingresen al centro a verificar la calidad del agua. 6. Tomar todas las precauciones para prevenir que el propuesto beneficiario se contagie de tuberculosis u otras enfermedades. 7. Que su celda tenga acceso continuo y que sea desinfectada. 8. Continuar con las medidas de bioseguridad para evitar enfermedades, dado que tiene una enfermedad catastrófica. Es decir, siguiendo nosotros la línea jurisprudencial, primero, antes de proceder al otorgamiento de una medida alternativa a la prisión para el cumplimiento de la pena, porque se encuentra con arresto domiciliario. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que tiene que ver con el habeas corpus, que estableció que una medida alternativa de arresto domiciliario, presentación ante el juez, prohibición de salida del país para continuar con el cumplimiento de la pena, donde no se modifica la sanción penal, no se modifica la sentencia. Hay una gran diferencia entre esto y el recurso de revisión realizado a los hermanos Isaías, donde ahí sí hubo una exculpación, es decir, donde ahí sí salieron inocentes, quienes son prácticamente también los responsables del feriado bancario. Entonces me parece que el habeas corpus no elimina la pena, pero básicamente se transitó por un camino
desde el año 2019, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se transitó también a través de medidas cautelares o medidas provisionales dentro del Centro de Privación de la Libertad para evitar precisamente llegar a este punto, y estas medidas que no dio seguimiento el Estado ecuatoriano o que no las implementó, generaron, según establece en el habeas corpus, una situación que afectaba a la integridad física, a la integridad del ciudadano Jorge Glass. Y claro, en el habeas corpus correctivo, ¿dónde se encasilla la situación del ciudadano Jorge Glass? En la pertenencia a un grupo de atención prioritaria a través de una enfermedad catastrófica o rara como esta espondilitis que tiene de forma degenerativa. Es decir, no lo estamos diciendo, no estamos hablando de una gastritis, no estamos hablando de una enfermedad que no ha sido determinada, sino de una enfermedad congénita, degenerativa, determinada como una enfermedad rara por la autoridad correspondiente y a la que se le debía tomar la atención correspondiente. Y me parece que esto también hay que englobarle, no solo desde el punto de vista de lo que significa la parte médica del ciudadano Jorge Glass, sino de la situación penitenciaria. ¿Por qué? Porque si dejamos nosotros un grave precedente, si nosotros en esta situación, frente a afectaciones de salud, frente a amenazas de muerte, que es lo que se acaba de decir, y frente a alteraciones psicológicas y psíquicas comprobadas y establecidas en un informe, finalmente nosotros no garantizamos o no tomamos medidas alternativas para mantener un principio de derecho penal que es fundamental, la prisión como última ratio. E insisto que en esta situación no se está eliminando la pena. Lo último con lo que quiero concluir, básicamente, es que seamos nosotros realistas. Cada ministerio, cada autoridad pública o cada máxima autoridad tiene la posibilidad de delegar funciones. Afirmar que el ministro de Gobierno no asistió al habeas corpus con respecto del ciudadano Jorge Glass rompe el principio de igualdad. Porque bajo esa circunstancia, entonces, el señor ministro debería asistir a todos los habeas corpus donde estén todos los ciudadanos privados de la libertad para encontrar una defensa técnica. Pero tanto el ministro de Gobierno como el presidente de la República, como el Procurador General del Estado, aplican la figura de la delegación precisamente a sus jurídicos para que puedan asistir en nombre y representación. Porque si no, entonces tendríamos que todos los juicios que tiene el Estado, que se le demanda al presidente de la República, deberá asistir el presidente de la República de manera indelegable, personalísima, como primera autoridad para precautelar. Entonces me parece que este tratamiento de que para unos juicios comparezca el ministro y para otros legitimemos que se acepten las delegaciones de forma legal, que establece el ordenamiento jurídico, me parece una ruptura de precisamente el principio de igualdad. O el señor ministro asiste a todos los habeas corpus donde estén privados de la libertad, o aceptamos la posibilidad de que pueda establecer una delegación para que funcionarios del ministerio puedan acudir a los habeas corpus. Me parece que esos son puntos de reflexión, son puntos que deben plantearse en el contexto no político, sino en un contexto de verdad procesal, que creo que es lo que estamos dilucidando en este momento. Ahora, el tema, para no hacer una interpretación extensiva del derecho penal. Ahora, doctor, el tema es, doctor Molina, el tema es que ese argumento, cuando se habla de la grave situación penitenciaria y la situación médica, hay cientos, si no son miles, de privados de libertad que tienen las mismas dificultades. Claro, mucha gente que ha cuestionado, al menos ese segmento de la opinión pública que ha cuestionado el habeas corpus contra el ex vicepresidente Jorge Glass, mencionan este elemento para decir, bueno, si le dieron al ex vicepresidente Glass, también deberían dar al resto de privados de libertad que han presentado recursos similares, doctor Molina. Pero es que ese es un problema de la Administración de Justicia y del sistema penitenciario. Yo estoy totalmente de acuerdo con los cuestionamientos, porque básicamente la situación de los privados de la libertad en la situación penitenciaria es realmente complicada. Cuando nosotros vemos o cuando nosotros revisamos el acta en el que se desarrolló el habeas corpus, insisto, que públicamente fue difundido a través del portal de la Judicatura, vemos situaciones complicadas, vemos situaciones donde se describe y que no han sido objetadas por el director del SNAI ni del director del Centro de Privación de la Libertad, donde básicamente el ciudadano Jorge Glass veía rodar cabezas. El ciudadano Jorge Glass estuvo en algún momento
que, y es lo que manifiesta, tuvo que reptar para poder salir de una celda. Y hay una situación adicional aplicando las reglas de la sentencia. El ciudadano Jorge Glass, desde su internación en el Centro de Privación de la Libertad, tiene un tratamiento, incluso lo dice el Estado, especial desde que ingresó al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Se encuentra en una celda en la parte de transitorios, aislado prácticamente, donde no ha podido salir a caminar desde hace 2 años, excepto los días miércoles, donde no tiene contacto y donde reiteradamente a partir de las crisis penitenciarias ha recibido amenazas de muerte. Entonces pensemos, por ejemplo, esta situación en la que yo concuerdo con todos ustedes, porque es un problema endémico del sistema penitenciario. Pensemos también en las víctimas o en los audios que fueron filtrados, por ejemplo, donde personas privadas de la libertad pedían auxilio el momento en que se llevaban a cabo estos amotinamientos porque su vida corría riesgo. Entonces hay un incumplimiento por parte del Estado, pero que adicionalmente a esto se agrava por la situación básicamente de amenazas de muerte que tenía el ciudadano. Y el Estado ecuatoriano ya tiene antecedentes a nivel internacional bajo los cuales, por no aplicar medidas cautelares, por no tomar estos correctivos, ha tenido responsabilidades. Recordemos a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el caso Tibi versus Ecuador, donde prácticamente el ciudadano Tibi falleció en el Centro de Privación de la Libertad precisamente debido a las malas condiciones, y ahí ya se pronunció el sistema interamericano. Recordemos el caso del señor Assange, donde por reiteradas ocasiones se advirtió de la afectación psíquica de Julian Assange por permanecer tiempo en la Embajada de Ecuador en Londres. Entonces, lo que le está pasando al ciudadano Jorge Glass reviste de importancia en la medida de que es un actor político, pero también debemos preocuparnos por qué pasa con aquellos casos que no tienen relevancia política, que están habeas corpus en este momento pendientes de resolución, o que simple y sencillamente la Defensoría Pública no cumple el rol de ayudar en la asesoría legal a los privados de la libertad. Entonces me parece que también es una esfera que nos permite, es un radar que nos permite observar la situación de las personas privadas de la libertad que no tienen connotación política, que no son de interés para la opinión pública, pero que actualmente tienen esas e incluso peores circunstancias. Entonces, el sistema de rehabilitación en el Ecuador está en entredicho. La responsabilidad del Estado por el incumplimiento de estas medidas para no llegar al arresto domiciliario evidencian claramente que el Estado desde el 2019 tenía conocimiento de esto, y que a pesar de ello no se tomaron las medidas y los correctivos correspondientes. Por eso es que finalmente la última regla del habeas corpus correctivo es establecer una medida alternativa a la prisión para continuar con el cumplimiento de la pena. Porque no en este momento ni se le ha exculpado, ni se le ha perdonado la pena, el ciudadano sigue sentenciado cumpliendo con un arresto domiciliario por las circunstancias expuestas. Bueno, él no tiene arresto domiciliario, Jorge Glass no tiene arresto domiciliario, a diferencia de Pablo Celi, que sí lo tiene. Jorge Glass tiene que presentarse una vez a la semana ante una autoridad judicial. Jofrey Campaña, su reflexión sobre lo que acaba de decir Luis Fernando Molina, tenga la gentileza. Bueno, varias reflexiones, ¿no? La primera, una corrección, Fabricio, no tiene que presentarse Glass una vez por semana, tiene que presentarse una vez por mes. Ah, una vez por mes, disculpe, gracias, doctor. Pero, gracias. Fabricio, mire, ¿por qué estamos discutiendo el caso de Jorge Glass en este programa? ¿Y por qué lo discutimos en tantos otros programas? Porque evidentemente es un caso que genera conmoción pública. Eso es indudable. Entonces, así como este caso se discute y genera conmoción pública, y es tan importante, el ministro de Gobierno probablemente tenía que estar presente en la audiencia. Entonces, obviamente los razonamientos que acabamos de escuchar pues no son los más reales, ¿no? ¿Por qué? No son los más correctos. ¿Por qué? Porque si queremos que el ministro esté presente en todos los habeas corpus del país, entonces significaría que todos los habeas corpus del país tienen la connotación pública y generan la conmoción social que el de Jorge Glass, lo cual pues no resiste ningún análisis. Es decir, este no es un habeas corpus cualquiera. En el Ecuador, todas las semanas, todos los días, hay diligencias de habeas corpus.
Y ningún programa de radio, televisión, redes sociales, nadie discute públicamente esos temas. Porque no tienen connotación social, no tienen connotación pública. Porque la mayor parte de las personas que plantean un habeas corpus para tener una medida alternativa de libertad son personas que han cometido delitos menores, el que roba una gallina, el que roba un celular, y que están presos, y que ven también rodar cabezas. Entonces, con las alegaciones de Fernando, simplemente las cárceles ecuatorianas deberían cerrarse, todas. Y todos los delincuentes, todos los más de 30.000 delincuentes, deberían salir inmediatamente en libertad. ¿Por qué? Porque la misma condición que vive el señor Glass, la viven los 30.000 internos del Ecuador. Entonces, tenemos que poner las cosas en su sitio. Que el sistema carcelario ecuatoriano es un desastre, sí, es un desastre. Como es un desastre el sistema judicial. Pero esta no es una discusión hoy día. La discusión nacional no es el sistema carcelario. Porque la discusión del sistema carcelario se ha venido dando desde hace algún tiempo y desde los lamentables, terribles, nefastos incidentes en los que efectivamente ruedan cabezas. Por tanto, no es la discusión del sistema carcelario. La discusión es ¿por qué un delincuente confeso sentenciado por haber perjudicado al país en muchos millones de dólares, por haber recibido dinero de Odebrecht, por qué este señor tiene el privilegio de no siquiera tener un arresto domiciliario, que también sería ilegal, sino que tiene el privilegio de que le han modificado su pena? Y en esto difiero absolutamente de lo que acaba de decir Fernando. Es decir, pensar que porque en lo formal no hay una sentencia que diga Jorge Glass ya no está condenado a 8 años, sino a 4, y como ya cumplió los 4 sale, es muy diferente a un recurso de revisión y a lo que puede hacer en un momento del habeas corpus. Muy diferente en lo conceptual, pero el resultado finalmente es el mismo. ¿Por qué? Porque cuando le perdonan la pena en definitiva y le dicen, señor, usted está en libertad, váyase al cine, váyase al jacuzzi, váyase a las discotecas, vaya a juegue fútbol, etcétera, haga lo que sea, y solamente 20 minutos al mes. Usted viene a reportarse que sigue vivo, que está aquí sin ninguna situación, que está dentro del país. Eso pues es un perdón de la pena. Eso implica en los hechos, implica un indulto. En los hechos implica un recurso de revisión favorable. En los hechos implica que su pena fue reducida. Por tanto, yo creo que no hay que hablar acá con eufemismos ni con situaciones que no son reales. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el señor Jorge Glass, que se encuentra en la misma condición de más de 30.000 personas privadas de libertad, ha tenido el privilegio de tener una decisión judicial de un juez corrupto a su favor que le permite hoy día gozar de libertad, como que si no hubiera cometido ningún delito. Y tanto existe corrupción judicial en este caso, que desde la manipulación de una figura importante de presentar una demanda en Manglar Alto, que es posible cuando existe la desaparición pues del preso. Pero el señor Glass jamás ha estado desaparecido. Todo el mundo sabe que ha estado en la cárcel de La Tacunga. Anoche en un programa el abogado titular del señor Glass aceptaba que él estuvo todo el tiempo en La Tacunga. Entonces, ¿cómo es que presenta una señorita en Manglar Alto una demanda? Y dicen, no, es que los amigos cuando hubo el amotinamiento se preocuparon, fueron. A ver, no era muy fácil llamar al abogado de Glass, la amiga muy preocupada por él. Doctor tal, ¿usted sabe dónde está mi amigo el señor Glass? Sí, claro. Y el abogado le habría dicho, sí, está en la cárcel de La Tacunga. Es decir, hubo la manipulación perversa del sistema judicial. Y que no nos vengan tampoco a decir, como acabo de escuchar a Fernando, que las medidas cautelares, etcétera, etcétera. Sí, puede ser que existan medidas cautelares, como de hecho existen. Pero la pregunta es, ¿el habeas corpus sirve para hacer efectivas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues no, no sirve, no es el camino. ¿Sirve el habeas corpus para que alguien tenga la revisión de su pena? No, no sirve el habeas corpus para eso. Entonces, cuando las regulaciones del habeas corpus, tanto en la Constitución como en la sentencia de la Corte Constitucional, son absolutamente claras, lo que aquí ha habido es una violación de las normas de la Corte Constitucional. Entonces, no podemos aceptar que se hagan comparaciones. No es que el señor Glass es un preso más, oh, pobrecito que vio volar cabezas. Aquí hay miles de personas que vieron volar cabezas y sin embargo siguen presas. Aquí hay miles de personas que tuvieron o han tenido en los últimos años boletas de libertad y que no han salido de manera inmediata
y que les han puesto 10 trabas para salir. El señor Salcedo, caso de conmoción pública, no salió en libertad pese a tener un habeas corpus. ¿Por qué? Porque había otras acciones judiciales que impedían la salida. Y allí sí el SNAI se preocupó, no permitió, se alarmó. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, como el señor no tenía, como Salcedo, no tenía un pacto porque no tiene votos en la Asamblea, entonces pues no podía beneficiarse con la medida. Yo creo, Fabricio, Bielka, Fernando, en el país a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo creo que esta búsqueda de argumentos para justificar la salida, yo creo que están bien en el esfuerzo académico. Y de hecho, Fernando, yo no puedo sino felicitarte por la gran capacidad retórica para tratar de justificar lo injustificable. Pero en el país hay que llamar a las cosas por su nombre. Y en el país las cosas por su nombre se llaman que el señor Jorge Glass esté en libertad por un acuerdo político con el gobierno que hace que la ley, la Constitución, se tiren al tacho de la basura y, como decía Lazo, al tacho de la historia, porque se privilegia la búsqueda de votos. Y los votos ya sabemos cuáles fueron. Que pase la ley tributaria, como en efecto pasó. Y el combo del acuerdo político incluye a Alexis Mera. Por eso nadie debe sorprenderse que Alexis Mera salga en pocos días. Porque desgraciadamente, cuando se tienen los votos, la Constitución, la ley, las sentencias interpretativas como la de la Corte Constitucional se echan al basurero de la historia, porque desgraciadamente nuestro sistema está basado en los votos. Y quien tiene los votos tiene el poder. Y en este caso, ¿quién tiene el poder de los votos de la Asamblea? UNES. Y por eso el gobierno, desgraciadamente rompiendo todos sus principios que lo llevaron al poder, que los ha tirado al basurero de la historia, decidió pactar. Y yo no veo que esté mal que pacten. Quieren pactar, pacten. Pero no lo hagan de espaldas al pueblo, no se hagan los santos, no se hagan los impolutos. A mí me da mucha pena ver a Jiménez Ordóñez hechos los santos, hechos los tontos, en un caso de evidente pacto político. Quieren pactar, pacten, pero no lo hagan rompiendo la ley, no lo hagan propiciando impunidad y no lo hagan mirando la cara de tontos a la mayoría de ecuatorianos. Correcto, doctor Campaña. Doctor Luis Fernando Molina, estamos llegando a la parte final ya de este panel, una reflexión final. Me parece que hay que volver, insisto, a la verdad procesal y no por un tema de un esfuerzo académico por justificar lo injustificable. Porque de otro modo, la construcción que se ha dado mediática es precisamente tratar de generar silogismos o tratar de generar argumentos precisamente a través de cuestionamientos a la autoridad. Es decir, todo lo que vaya o lo que suene en este momento al correísmo, resulta que son actos de corrupción, son acuerdos políticos, son pactos políticos en este momento. Enorme diferencia. Y yo sí creo que también tendríamos que entrar a analizar cómo se ha pervertido también el recurso de revisión en el caso de los hermanos de Isaías. Porque en el caso de los hermanos de Isaías, luego de 18 años de litigios nacionales e internacionales, resulta que también ahí los jueces, a través de un recurso de revisión, dijeron que no ha pasado nada en el feriado bancario. Les está dando el derecho para cobrar $2,000 millones al Estado ecuatoriano, básicamente, porque además, aparte de tener cuestionamientos y estar vinculados y sentenciados como responsables del feriado bancario, vuelven por el vuelto, por $2,000 millones más que vamos a pagar los ecuatorianos. Volver a la verdad procesal, básicamente. ¿Existe un habeas corpus? Sí, un habeas corpus correctivo. ¿Amparado en qué? En precisamente establecer medidas alternativas para el cumplimiento de la pena. El señor Jorge Glass está sentenciado, esa es una verdad procesal. El señor Jorge Glass está condenado y a través de medidas alternativas está cumpliendo su pena. Los hermanos de Isaías han sido exculpados y básicamente la sentencia borrada. Este habeas corpus ha sido sustentado con un grupo de atención, insisto, de atención prioritaria por la existencia, entre otros elementos, de una enfermedad rara, catastrófica. Desde el año 2019, la Comisión Interamericana ha determinado que se tomen correctivos. Los correctivos han sido respondidos por el Estado y han resultado insuficientes, lo que ha generado alteración a la integridad física, a la integridad psíquica, en los términos de la misma sentencia, y básicamente es eso lo que establecen las condiciones de lo que es el otorgamiento del habeas corpus. Y lo otro, no debemos caer en el derecho penal del enemigo, básicamente, o en esa idea de exaltarnos o decir
o decir de forma abierta, básicamente existen privados de la libertad en este momento que ven cabezas rodar y sin embargo de ellos no se ha hecho nada. Recordemos que el mismo sistema interamericano y la misma Asamblea Nacional ha establecido pues un informe donde la ex ministra de Gobierno y el Consejo de la Judicatura tenían que cumplir una serie de obligaciones. Entre ellos creo que vamos a concordar usted y yo, doctor Campaña, en la necesidad de la implementación de jueces de garantías penales que puedan destrabar precisamente estos procesos en el marco de lo que establece la Constitución, en el marco de lo que establece la ley. Este habeas corpus busca establecer o garantizar la libertad personal y la integridad física. Me parece que hay que hacer aquello y yo sí quiero finalizar en ese sentido porque básicamente no podemos tener privados de la libertad de primera y de segundo orden. Nos interesa cuando tienen connotación política, resulta que el Ministerio de Salud, el Ministro de Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los médicos internacionales, todos son responsables de actos o decisiones, de actos o decisiones que favorecieron a un privado de la libertad. Sin embargo, se guarda un silencio omnímodo con las personas invisibles que están privadas de la libertad, con los padres de familia que tienen juicios de alimentos y que también han sido víctimas dentro de la crisis carcelaria, y se guarda también un silencio omnímodo a la utilización de recursos como la revisión, que ha dejado prácticamente, ahí sí borrado la sentencia de la responsabilidad de los Isaías en el feriado bancario, donde ahí se suicidaron personas de la tercera edad, donde ahí personas donde las personas perdieron sus ahorros, donde gente como jubilados perdieron los ahorros de toda su vida y ahora vuelven por el vuelto. Entonces creo que siempre vamos a entrar en esta discusión, siempre vamos a entrar en esta connotación, porque como lo dicen algunos tratadistas, criminólogos, penalistas y constitucionalistas, el derecho lamentablemente importa cuando se junta con la política, pero los ciudadanos invisibles son básicamente los que quedan en indefensión. Correcto. Creo que hay que analizar esta figura en el marco de lo que significa los privados de la libertad, en el marco de lo que significa precautelar la integridad física y en el marco de lo que significa, insisto, la verdad procesal, no las elucubraciones, no las falacias, ni las apreciaciones personales, porque de lo contrario no cumplimos con el rol de analizar, sino de posicionar una postura política dentro de un tema eminentemente jurídico que debería ser visto en el marco de protección de los derechos humanos. Correcto, doctor Molina, gracias. Reflexión final de Joffre Campaña, exacto. Claro, sí. No me le vaya a cambiar a Belkis el nombre, ¿eh? Dele, doctor. Llamemos las cosas por su nombre. Un par de temas muy simples, ¿no? Lo primero, yo he escuchado aquí las referencias al caso Isaías. Yo debo decir que fui de los primeros, tal vez el primer ecuatoriano, que en conocimiento del vuelto por el que regresan 2.000 millones, hice declaraciones públicas repudiándolo y llamando a la alerta del país, porque lo que estaba haciendo el contencioso administrativo de Guayaquil era una barbaridad. De tal manera que cuidado y se piensa que mi intervención es a favor o en contra de alguien políticamente. Me parece que lo que están pretendiendo los hermanos Isaías es una barbaridad que merece el reproche de todos los ecuatorianos y además la vigilancia inmensa, enorme, sobre lo que puede hacer el contencioso administrativo y sobre lo que puede hacer el gobierno y la Procuraduría. Cuidado y pactan, porque sería un acto terrible de traición nacional. Y lo otro, yo creo que a veces la retórica para tratar de posicionar este caso de Glass y pensar que debe ser discutido jurídicamente es un gran esfuerzo, insisto, Fernando. El caso de Jorge Glass no es un caso jurídico, es un caso político, porque jurídicamente no resiste ningún análisis. Se pueden decir muchas cosas, que la Comisión Interamericana, que los tratos inhumanos, que los tratos degradantes, que se quiere suicidar, que los médicos que fueron organizados en una comisión, que la señora que presentó la demanda es íntima amiga de él y entonces descubrió que estaba desaparecido por una hora y que entonces usó un resquicio legal y que fueron a la audiencia los del Ministerio de Gobierno y no se opusieron y que de todo la verdad procesal, pues Glass está muriendo, está a punto deben llamar ya a un sacerdote para que le extreme unción. Todo eso es un andamiaje al que se le ha dado una vestimenta de lo jurídico, cuando todos sabemos que la verdad procesal
está tapada, porque aquí hay una única verdad política. Y la verdad política es la del acuerdo. Entonces me parece que cuando empezamos a llamar a las cosas por su nombre, no nos engañemos como ecuatorianos, no pretendamos analizar este caso únicamente desde lo jurídico, porque lo jurídico en este caso ha sido un instrumento para llegar a una conclusión política, que no es otra cosa que darle la libertad a un privilegiado en el país, un privilegiado por sobre 30.000 pesos, que no tienen ni la capacidad, ni los medios, ni los recursos para ir a la Comisión Interamericana, eso cuesta mucho dinero, ni para armar todos estos equipos de salud, etcétera, que eso cuesta demasiado esfuerzo. Entonces me parece que el país está nuevamente absorto. Y así como antes indignó el caso de Isaías, y como ecuatoriano me sumo, me indignó también el caso de Isaías, así también ahora me indigna el caso de Glass. Entonces no se trata aquí de posicionar a Glass, el bueno, versus Isaías, los malos. No, cuando la manipulación del sistema judicial favorece a los responsables, tenemos que denunciarlo. Y eso es lo que yo trato de hacer desde mi postura, no vinculada a ningún partido político, no comprometida con nadie, sino desde lo que mi leal saber y entender me permite opinar. Correcto. Quiero agradecerles a los dos, me parece que ha sido muy interesante y enriquecedor, tanto para nosotros cuanto para la audiencia, escuchar sus criterios sobre el tema de Jorge Glass, que es el tema de la semana, y no sé si será el tema del mes o del semestre o del año. Habrá que ver cómo evoluciona este tema. Gracias, doctor Jofre Campaña. Gracias, doctor Luis Fernando Molina. Un abrazo para los dos, muy gentiles. A ustedes. Un saludo, Belkis. Un saludo, doctor Campaña. Muchas gracias. Muy amables. Gracias a nuestros invitados. Luis Fernando Molina y Jofre Campaña. El panel Cara y Cruz, dos posiciones contrapuestas para que ustedes lo analicen. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.